integrantes está bien porque si se entiende el caso de ecuaciones exactas, entonces encontrar este factor de integración y hacer que esta ecuación sea exacta, ¿no? La que está aquí, la 217, después ya se resuelve siguiendo el caso de la exacta. Bueno, entonces, estas son las expresiones que tenemos suponiendo que la ecuación diferencial que queremos resolver es una ecuación exacta. Entonces, lo primero que hacemos es que satisfaga esta condición, y si la satisface, entonces es una ecuación exacta. Y si es una ecuación exacta, quiere decir que hay alguna función, que aquí se le llama g, de tal manera que esta expresión que tenemos aquí es un diferencial. Y si ese es el caso, entonces tiene que ser que m es la parcial de g con respecto de x, y n es la parcial de esa g con respecto de y hasta ahí va bien. Y como esta función tiene diferencial 0, pues debe ser una constante para cualquier valor de x y y. Entonces, eso está bien. Lo que no fue correcto es lo que yo hice después, porque cancelé un término. Algo hice por ahí equivocado. Yo ahorita que lo revisé, eso no está bien. Bueno, entonces, si partimos de esta ecuación 214, que se puede seguir una ruta similar con la 215, simplemente se puede intercambiar. Aquí X y Y, repito, no juegan un papel. Son simétricas, ¿no? Son dos variables simétricas. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, pues nos dice que la derivada de esta función, que depende de x y y con respecto de x, es m. Entonces, eso quiere decir que la función misma la obtenemos si integramos con respecto de x. En donde, bueno, esto depende de x y y. Nomás lo voy a escribir esta vez para no... Y entonces esto lo vamos a poder escribir como, entonces, la integral, esto lo sabemos de cálculo, de m con respecto de x, donde m, y ahí fue donde yo hice se me pasó el asunto, esto depende de x y y. En general, puede ser que en algún caso concreto no lo sea, pero en general es una función de x y y. Y entonces, cuando uno integra, le queda una constante. Pero esa constante, lo que queda aquí es algo que no depende de x. En el caso de funciones de una sola variable, pues lo que no depende de la variable independiente, pues es constante. Pero aquí, como tenemos otra función, entonces lo que queda, que debe ser independiente de x, pues debe ser algo que nada más dependa de y. Es una función de y. Bueno, entonces ahora tenemos que utilizar lo que sabemos para saber qué cosa es h, ¿no? Entonces, miren, tenemos que g, que es una constante arbitraria, es igual a esta. Y como conocemos m, porque es lo que viene de la ecuación que queremos resolver, ¿no? Que conocemos m y n, esas las conocemos. Entonces, esta función suponemos que es integrable y que podemos integrarla. Pudiera ser que está tan complicada que no la podemos integrar, pero si la podemos integrar,
aquí nos queda una relación entre X y Y. Y esta es una función de Y. Entonces, todo junto es una función de X y Y, que tal vez es una relación muy complicada o no, no lo sabemos. Y todo esto es igual a una constante, que es esta G. Y entonces ya tendríamos resuelto el problema, excepto que no sabemos cuánto vale H. Entonces, para saber, para avanzar y ver cuánto vale, qué cosa es H, lo que hacemos es derivar esta ecuación. Y entonces, cuando esta ecuación le tomamos la derivada con respecto a Y, me queda la parcial de G, ¿sí?, con respecto de Y. ¿Ok? Y esto no es otra cosa más que N, ¿no? Es esto de aquí. Y entonces, esto es igual a la parcial con respecto a Y de todo lo que tenemos del lado derecho. Y entonces, sobre la suposición de que M es una función bien comportada, que tiene derivadas y todo eso, aquí tendría que estar la parcial de la integral con respecto de Y. Pero como si M es bien comportada, entonces podemos meter la derivada en la integral. Esta es la derivada con respecto de Y. M depende de X y Y, por dx, más H'. ¿Sí? H' se entiende que es derivada con respecto de Y. Entonces, yo la vez pasada, por no escribir explícitamente X y Y, dije, bueno, todo este término depende nada más de X, y entonces cuando derivo con respecto de Y se va. Entonces, lo que me faltó es este término. Y ya todo lo demás, pues es como está ahí, ¿no? Como lo hicimos la vez pasada. Y entonces esto, regresando, tenemos la derivada, ¿no? Paso este término para el otro lado y me queda de uno de los lados la derivada con respecto, esta es con respecto de Y, igual a N menos la integral de la parcial de M con respecto de Y. De X. Entonces, este término es el que yo me... Y luego, entonces vean ustedes regresando. Yo tengo que encontrar qué cosa es H, porque si encuentro qué cosa es H, lo pego aquí y todo esto me da una relación entre X y Y, que es igual a una constante, porque es una constante. Entonces, de aquí, yo integro con respecto de Y. Y entonces H me queda como la integral con respecto de Y de todo esto que está aquí. Voy e integro con respecto de Y. ¿Se ve? Porque esto, simplemente paso el de Y para el otro lado. Y entonces ahora me queda el diferencial de H igual a todo esto que está de este lado. Y entonces integro de este lado y me queda H. Integro de este lado con respecto de Y.
queda h. Y h, vengo y lo pongo aquí. Entonces hago esta integral, hago todo este asunto, y lo que quede es acá, y esto es igual a una constante. Y ya, entonces por no fijarme aquí, me cancelé este término. Bueno, entonces, esto es la forma correcta de hacerlo. Entonces, en cada caso, pues vemos qué cosa es n, qué cosa es la parcial de m con respecto de y, la integral con respecto de x, todo esto lo sumamos, integramos en y, lo ponemos aquí y resolvemos. Esto parece más complicado de lo que es, pero ya en la práctica es más sencillo, ¿no? Esto es la formalidad. Como no sabemos qué es m ni qué es n, pues parece como algo muy complicado, pero en realidad en la práctica no lo es, ¿no? Esta derivación que está aquí es el método que se tiene que seguir, los pasos que se tienen que seguir en cualquier derivación. Y pues va a haber muchos ejemplos que ustedes van a hacer para aplicar esta metodología. Y entonces, cuando tienen el caso de una ecuación diferencial que no es exacta, pero que sí se puede... bueno, entonces antes de terminar, y todo esto se puede repetir, pero en vez de empezar con m, ¿no? En vez de empezar con la ecuación 2.14, se puede empezar con la ecuación 2.15. Y entonces, y esto mismo se obtiene cambiando x por y n por m. En esta ecuación, si le ponemos aquí, fíjense, ¿no? algún otro término, en vez de x y y, pues x y y no juegan ningún papel y m y n así, son variables. Entonces podemos intercambiar a lo que llamamos x, le llamamos y n y m, y entonces podemos empezar con la ecuación 2.15 y vamos a llegar al mismo tipo de pasos en donde en vez de m aparece n y en vez de x aparece y. Entonces aquí tendríamos n de x y de y, una h de x, este sería m, la integral de n con respecto de x, de y aquí, y esto una h que ahora depende de x, prima. Y luego integramos, este sería n, este sería n, este sería x, esto sería y esto sería x. Entonces, el mismo procedimiento se sigue, empezando con la ecuación 2.15, que, les repito, se obtiene de estos pasos simplemente cambiando x por y m por n, porque todo es similar. Y entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Seguir por la 2.14, por las 2.15. A veces uno es más sencillo que el otro. De todas maneras, vean ustedes que se puede, se tiene que integrar m y se tiene que integrar n. Bueno, entonces eso espero que, repito, en la derivación que hicimos bueno, qué sé yo, la vez pasada, por omitir poner de manera explícita la dependencia,
al momento de derivar, este término fue el que cancelé, pero debe estar ahí. Todo lo demás es correcto. Y entonces, repito, cuando tenemos el caso de una función, una ecuación que no es exacta, buscamos el factor de integración. Este factor de integración tiene esta forma. Y después, si esto es así, o sea, si esta función existe, entonces la nueva ecuación diferencial pues, es exacta. Entonces, esta nueva m y esta nueva n, pues la ponen aquí. Y ya. Esa es la... ecuaciones lineales. Ya habíamos definido... Bueno, no sé si haya preguntas. Creo que no. No, doctor. Sí está revueltoso, pero... Son derivadas e integrales, ¿no? Esta expresión, o sea, lo importante de aquí es, ¿cómo decirlo? Los métodos que vamos a derivar no son algo que ustedes se tengan que aprender de memoria. Lo que ustedes tienen que, bueno, digamos, en el desarrollo del curso, o para qué es el curso, es que ustedes entiendan, aprendan y que hay algo que se llama ecuaciones diferenciales. ¿A qué se refiere ese término? Bueno, pues relaciones entre una función y sus derivadas. Y entonces resolverla quiere decir encontrar la función que satisfaga esa relación. Estamos viendo el caso de las ecuaciones de orden 1 y diferentes tipos de ecuaciones de orden 1. Entonces, la idea de ver estos diferentes tipos de ecuaciones de orden 1 que se pueden resolver, porque otra vez, dada una ecuación diferencial, puede ser que tenga solución o puede ser que no la tenga. Y ahora, ¿cómo saber que tiene o que no tiene? ¿No? Entonces, si la función es muy compleja, pues a lo mejor no podemos saber si la tiene o no la tiene. Pero hay cierto tipo de ecuaciones, y ese es en las que nos estamos enfocando, hay cierto tipo de ecuaciones que sí tienen, que sabemos o podemos saber que tienen solución y hasta desarrollar un método general para resolverlas. Y entonces lo que estamos haciendo en este momento, tomamos las ecuaciones diferenciales más simples, que son las de orden 1, y entonces vemos qué tipo de ecuaciones son las que tienen una manera general de resolverlas. Y las que tienen una manera general de resolverlas, pues son las que están aquí, ¿no? Estas. Estas son ecuaciones diferenciales de orden 1 o de primero orden, que podemos desarrollar un método general para resolver esas ecuaciones. Las ecuaciones diferenciales de primer orden que no están en esta lista, pues puede que sí o puede que no tengan solución. Aún estas puede ser que no tengan solución, pero
Pero las ecuaciones diferenciales que no están en esa lista, repito, puede ser que sí o puede ser que no tengan solución. Lo más seguro es que sean tan complicadas que no las vamos a poder resolver de una manera analítica. Eso quiere decir que podamos tener una forma de encontrar una relación explícita entre la función, una dependencia explícita de la función con respecto de su variable independiente, y que lo que se tenga que hacer es intentar una solución numérica. Entonces, estamos haciendo eso, ¿no? Ver cuáles son las ecuaciones diferenciales de primer orden que tienen, que pueden, bueno, que tienen ciertas características de tal manera que podemos intentar o podemos desarrollar un método general para resolver esos tipos diferentes de ecuaciones diferenciales. Y lo importante es, bueno, son varias cosas que son importantes. Una es, pues, que conozcan las ecuaciones, y otra cosa es que cuando vean una ecuación diferencial en la literatura, ¿no? La literatura científica, pues no cunda el pánico, ¿no? O sea, una ecuación diferencial y todo el mundo sale corriendo. Aquí la idea es, ustedes ven una ecuación diferencial y dicen, pues debe tener una solución de alguna forma, tal vez. Si tienen que resolverla, pues en el futuro, pues van a regresar a su texto y van a decir, a ver, si es de primer orden, vamos a checar si son separables, ¿no? No, pues no fue separable, entonces vamos a ver si es exacta, pues no fue exacta, tal vez se puede encontrar su factor integrante, en fin. Pero por lo pronto, ¿no? Eso ya les dije, se les va a olvidar los métodos específicos, pero en su cultura, en su conocimiento que van a almacenar en su memoria, pues es de que existen algo que se conoce como ecuaciones diferenciales y que hay métodos para resolverlas, y entonces van a ir a buscar en su texto ver si la ecuación se parece a una que ustedes conocen y resolverla. Y entonces, pues durante el resto del semestre lo que van a hacer es practicar a resolver ecuaciones diferenciales. Eso es para que pues tengan la práctica, ¿no? De cómo aplicar los diferentes métodos. Y eso es lo que estamos haciendo. No es otra cosa más que práctica. El curso de ecuaciones diferenciales o de cálculo, en general de matemáticas, puede ser en dos vertientes o en algo mezclado, pero cuando se ve desde un punto de vista fundamental o cuando se ve desde un punto de vista de métodos matemáticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando se ve desde un punto de vista fundamental, pues uno se preocupa por ir desarrollando las matemáticas que ayudan a encontrar la justificación formal para la existencia de las soluciones. Las ecuaciones diferenciales, decía, pues se pueden abordar y de esa manera lo mismo que el cálculo, ¿no? Ustedes en cálculo seguramente escucharon hablar del teorema fundamental del cálculo, que asegura que cierto tipo de funciones se pueden integrar. O que existen funciones que son iguales a las integrales, ¿no? Llegar al teorema fundamental del cálculo es un camino largo desde un punto de vista fundamental, porque hay que ir resolviendo
muchas otras hipótesis, desde teoremas y demás para llegar a eso. Nosotros no vemos ese punto de vista, no se desarrolla el cálculo desde un punto de vista fundamental, porque no es la idea, ¿no? Si fuéramos así, pues la parte que se conoce o la parte de las aplicaciones, pues tal vez no se verían. Nos consumiría tiempo en el desarrollo de los fundamentos del cálculo. Lo mismo ocurre con las ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí estamos viendo nada más la parte que nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales en la práctica. Pero esto que está aquí sí puede parecer algo complicado, pero con el tiempo y con el uso de estas ideas en la solución de ejemplos, el problema desaparece. Ustedes, digamos, miran hacia atrás y dicen, a ver, ¿cómo es que sé derivar el coseno de X o el exponencial o lo que sea? Pues 2 años antes, bueno, ustedes fueron a la preparatoria, 3 años antes a lo mejor eso no entendían nada, ¿no? Y ahora ya. Entonces, la cuestión de la práctica, ¿no? Y muchas cosas van a aparecer así, como que es algo enredado, pero en la práctica, cuando ya se aplica, las cosas van a ser claras, ¿no? Y los ejemplos que van a hacer aquí, pues son sencillos, no son algo muy, muy complicado. Entonces, bueno, algunos tal vez un poquito. Pero esto es algo que va a pasar a lo largo del curso, ¿no? Se van a ver métodos en donde hay que integrar o hay que derivar, pero nada más, nada más. Bien, no se les pide que desarrollen, ¿no?, la metodología, sino que la entiendan, nada más. Aquí esa es la ventaja, ¿no? Alguien en el pasado, a veces en el pasado muy remoto, hace siglos, se ocupó de desarrollar la metodología. Y lo que nosotros estamos haciendo es simplemente aprenderlo y aplicarlo. Eso es lo que queremos hacer, no desarrollar la metodología. Ok, bueno, entonces, ecuaciones lineales, antes de que se me acabe el tiempo. Ya habíamos definido las ecuaciones lineales como las ecuaciones diferenciales en las que la función que andamos buscando y sus derivadas aparecen de forma a la primera potencia. Entonces, en el caso de una ecuación diferencial de orden 1, pues tendríamos algo como esto, como la ecuación 2,21. ¿Esto qué quiere decir? Pues aparece la derivada de la función a la primera potencia, aparece la función a la primera potencia, multiplicada por alguna función de la variable independiente, y esta función P, y lo mismo que la función Q, son funciones que nada más dependen de la variable independiente. No dependen de Y, no dependen de Y' ni nada. Son funciones que son nada más, que dependen nada más de la variable independiente, y esas pueden ser lo que sea.
pueden ser que el P aparezca, o sea, P y Q pueden ser constantes, pueden ser 0, pueden ser funciones simples de X, o pueden ser funciones muy, muy complicadas de X. Esa P y Q no tiene restricción, excepto que sean integrables. Recuerden, todas las funciones con las que estamos tratando deben ser integrables, porque a final de cuentas resolver una ecuación diferencial hay que integrar, ¿no? Para encontrar si esto, miren, si este término no existiera P por Y igual a una función de X, pues Y es simplemente la integral de Q, ¿no? Esa es una ecuación diferencial extremadamente sencilla, ¿no? La derivada igual a Q, pues ¿cómo encontramos Y? Pues integramos Q, se acabó. Entonces, de alguna manera, encontrar la solución de una ecuación diferencial es que hay que integrar, y por lo tanto las funciones involucradas pues deben ser integrables. Entonces, pero P y Q, aparte de eso, pueden tener cualquier forma. Pues entonces aquí también, en el caso de ecuaciones diferenciales lineales, vamos a introducir un factor de integración. ¿Qué quiere decir introducir un factor de integración? Pues las ecuaciones más sencillas, que hemos resuelto en este capítulo, es cuando son separables, cuando las ecuaciones son separables. Y entonces vamos a tratar de encontrar una función que le llamamos función integrante, que aquí ya nos da cuál es la función integrante, de tal manera que si multiplicamos esta ecuación que tenemos aquí, sea fácilmente soluble, ¿no? Que se pueda resolver. Entonces, vamos a buscar esta función. Entonces, esta función, si está dada por esta ecuación, pues ustedes la resuelven, ¿no? Ponen y aquí y resulta ser que se puede resolver esta ecuación, se puede transformar de tal manera que se reduce a esta ecuación. Y entonces, si se reduce a esa ecuación, pues vean ustedes, y de acuerdo a esta expresión, pero ahorita lo vemos, nada más depende de X. Entonces, Y por Q depende de X. Pasamos de X para acá, integramos, y nos da Y por Y. Y luego Y la obtenemos pues dividiendo la integral entre Y. Pues entonces, ¿cómo se obtiene esa ecuación? Pues, vamos a pedir, vamos a fijarnos que si multiplicamos la función Y por la función Y, y a esto le tomamos la derivada, pues esto es igual a I por Y prima más I prima por Y, es la derivada de un producto. Bueno, entonces, aquí tenemos cuando multiplicamos la ecuación por I, pues la ecuación se transforma en esta ecuación que tenemos aquí, y por Y prima, P por I por Y por Q.
donde y suponemos que depende nada más de x. Estamos suponiendo que depende nada más de x. Si dependiera de y, pues ya nos transforma la ecuación en una ecuación no lineal, ¿no? Porque si depende de y, pues tendríamos producto de lo que fuera de y por y' y aquí. Entonces, y debe depender nada más de x. Entonces, este término que aparece aquí es este. Y entonces vamos a sustituir y por y' por este término menos el que está aquí, ¿no? Entonces la ecuación me quedaría como y prima, y por y prima menos y prima y. Entonces este término, que es y por y prima, me queda y prima menos y prima y más p y y. Y esto es igual a I por Q. Y entonces parece que en vez de simplificar la ecuación, la complicamos. Parece como que la complicamos. Entonces, vamos a decir, vamos a pedir, a ver si existe, para simplificar esta ecuación, que estos dos términos que están aquí, la suma de estos dos términos sea 0. Entonces vamos a buscar un factor de integración y de tal manera que que la suma de estos dos términos sea 0. ¿Por qué pedimos que eso sea 0? Pues porque si esto fuera 0, entonces miren, me quedaría la derivada de algo igual a una función de x, porque y depende de x, q depende de x. Esta es una función que depende de x y sería la derivada de algo. ¿Ok? Y cuando integremos, pues tengo y igual a la integral de esto. Y ya tengo y entonces y simplemente divido entre y ya está. O sea, esta ecuación, si esto se va a 0, es esta misma, pues es esta misma, ¿no? Entonces, si esta suma es igual a 0, entonces lo que me queda es esta ecuación. Y entonces, de esta ecuación se ve claro que si yo integro sobre x, de un lado me queda y del otro lado me queda la integral de y por q. Y entonces y va a ser la integral de i por q dividido entre i. Ahora, ¿cuánto vale i? ¿No? Entonces, tengo que encontrar esa i que haga que esta suma valga 0. Entonces, si esta suma vale 0, vean ustedes que, déjenme pasar para acá, vean ustedes que, entonces, i' por y, si esto vale 0, paso este término para el otro lado, me queda con menos, pero aquí tengo un menos, se cancela el menos, y entonces sería p i por y. Pero y aparece aquí y aparece aquí. Y como esta relación se debe satisfacer para cualquier cosa que valga y, pues entonces puedo cancelar y para cualquier valor de x. Y entonces me queda, y lo voy a escribir mejor de otra forma, me queda que la derivada de va a ser igual a p por i. Entonces de
de I con respecto de X, esto lo quiero escribir así porque se ve más claro, va a ser igual a P por I. Y si tengo P por I, ahora multiplico por X acá y divido entre I. O sea, esta ecuación aquí es separable. Y entonces de aquí obtengo que DI en I dividido entre I, porque divido entre I, es igual a P por DX. Y entonces lo que hice fue pasar para un lado lo que depende de I y para otro lado lo que depende de X. Y entonces al integrar, aquí me queda el logaritmo y aquí me queda la integral de P. Y después le tomo la exponencial y de esa manera obtengo que I es el integral. Entonces de esta ecuación obtenemos que I es el integral, perdón, es el exponencial de la integral de P. Entonces de ahí resulta que, que el factor integrante, o sea, I, es esta, ¿no? Entonces de esa manera simplificamos, bueno, obtenemos el factor integrante. Y con el factor integrante, pues eso es lo que tenemos aquí. Aquí tendría el factor integrante y Q, integramos, me queda I por Y, y luego divido entre I, y entonces Y va a ser la integral de I por Q, ¿no? La integral de I por Q, de X, entre I. Aquí me queda una constante, y esta es lo que obtenemos, ¿no? Al integrar aquí sería la integral más una constante, para que me quede I por Y, esta es una, y obtenemos Y, donde I es la integral de P. Este es para el caso de ecuaciones lineales, en donde P y Q son funciones de la variable X y podemos obtener la integral, podemos integrarla y nos queda una función, o sea que es integrable. Pudiera ser que esa función, analíticamente me refiero, pudiera ser que esa función P no pueda ser integrada analíticamente. Entonces nos quedaría, pues tendríamos que hacerlo numéricamente. ¿Y esto qué quiere decir numéricamente? Pues que se desarrolla un algoritmo. Hay muchos métodos de integración numérica. Entonces se desarrolla un algoritmo para calcular I para cada valor de X. Se le mete X, se evalúa y después se evalúa Q y se integra, ¿no? Y se calcula ahí para varios puntos y se hace la integral y entonces tendríamos una solución numérica en vez de una solución analítica. Pero si Q y P se pueden integrar analíticamente, pues entonces esta sería una expresión analítica para la solución en una ecuación diferencial de orden 1 lineal. Y vean ustedes que si todo eso ocurre, pues aquí esta es la solución de las ecuaciones lineales de primer orden para cualquier cosa que sean P y Q, cualquier cosa. Entonces esta es una solución completamente general para una ecuación diferencial
de esta forma. Esta es la forma general de la ecuación diferencial de primer orden y su solución, y la solución general a esa ecuación general lineal de primer orden, pues es esta. Y ya sea que se resuelva analíticamente o numéricamente, pues es esta la solución. Las ecuaciones de, bueno, entonces, las ecuaciones de Bernoulli, pues son ecuaciones que tienen esta forma. Entonces, si ustedes tienen una ecuación diferencial, en algún problema tienen ecuación diferencial, y aparece de la manera que está ahí, a esa se le conoce como ecuación de Bernoulli. Y lo que nos dicen es que si aparece de esta forma, ¿no? En donde es una ecuación que tiene la primera derivada, ¿no? Pues estamos en el caso de las ecuaciones diferenciales de orden 1. Aquí aparece la función también a la primera potencia, pero del otro lado aparece la función a la potencia n. Si n es 0, entonces esta ecuación que tenemos aquí, pues ya la 0 vale 1. Esta sería la ecuación diferencial lineal de orden 1, que acabamos de ver su solución. Si n vale 1, entonces este término lo podemos pasar por el otro lado, juntar P y Q, bueno, sería P menos Q por Y. Y entonces esta también sería una ecuación diferencial de la forma de arriba, o sea, de las ecuaciones lineales, en donde el término que que nada más depende de la variable independiente sería 0, porque al pasarlo para el otro lado nos quedaría igualar a 0. Entonces es como poner 0. Y entonces si ponemos 0, esta parte de aquí se iría 0 y nada más nos quedaría una constante dividida entre i, en donde i, ya nos dijeron aquí, sería el exponencial de la integral de p menos q, ¿no? El q que está ahí, porque aquí sería, es la función que multiplica a y. Y en el caso que estamos considerando, sería P menos Q. Ok, entonces, ya me pasé. Entonces, el caso n igual a 0, el caso n igual a 0 y el caso n igual a 1, pues son ejemplos de las ecuaciones diferenciales lineales. Y eso se resuelve utilizando el método por ecuaciones diferenciales lineales que está expresado ahí arriba. Entonces, aquí podemos suponer que n no es 0. N no es 0. Perdón, no consideramos el caso n igual a 0 ni el caso n igual a 1. Porque esos pues no tendría sentido hacer lo que vamos a hacer si n es igual a 0 o n es igual a 1, porque se resuelve más sencillo, ¿no? La solución es más sencilla si se sigue esta expresión que está aquí. Entonces simplemente n no es 0 ni es 1. Y entonces lo que sugieren, y eso es lo que
yo les digo, aquí alguien dijo, a ver, ¿cómo se puede resolver? Y quizás pasó mucho tiempo hasta que a alguien se le ocurrió que qué tal si hacíamos una sustitución. Ustedes ya trabajaron con este tipo de ideas, de que a veces es, para resolver un problema, lo que tenemos que hacer es cambiar la variable. Cambiar la variable por otra variable que nos permita reescribir el problema de una manera más sencilla. Y al hacer esto, se resuelve el problema con la nueva variable, y después, pues la solución, pues se obtiene regresando a la variable original. Entonces, esto es lo que se sugiere aquí, ¿no? Que para resolver las ecuaciones de este tipo, que se conocen como ecuaciones de Bernoulli, pues se haga esta sustitución. Y esta sustitución la pondríamos a hacer aquí y ver cómo se ve pues la nueva ecuación, y eso nos va a llevar a poder resolver el problema cuando tengamos una ecuación de esta forma, ¿no? Entonces, dice, pues se haga esta sustitución y transforme esta ecuación 224 en una ecuación diferencial lineal para z. Entonces, cuando se transforma, si se hace esto y se transforma en una ecuación diferencial lineal, pues entonces ya sabemos cómo resolver la ecuación diferencial lineal. ¿Se ve? Bueno, entonces, pues lo que hay que hacer es ver qué pasa si hacemos esta sustitución, ponerla aquí y ver cómo queda la ecuación. Esto, y dice, bueno, la solución lo da, en la práctica, ver el problema un poco más abajo. Pero aquí lo podemos ensayar, ¿no? Entonces, si tomamos z como esta expresión, entonces, ¿cuánto vale z'? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver, ¿qué tal si derivamos z? Entonces, esto es igual a y a alguna potencia. Y esto nos dice que es, al derivar, a ver, esto nos dice que es 1 menos n, ¿verdad? Por y a la potencia menos 1. Que sería menos n, ¿no? Entonces esto nos queda menos n por y'. ¿Ok? Bueno, entonces, esta expresión nos quedaría entonces que y' es igual. Ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Yo voy lento porque esto, el mouse, pues no es el lápiz, ¿no? Pero ustedes lo pueden ir haciendo. Entonces, de aquí obtenemos que y' es 1 en 1 menos n, y a la n, ¿ok? Lo pasamos para acá, la dividimos 1 entre n, y a la menos n, pues me queda como y a la n, z'. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a sustituir y', esta expresión acá.
Y si esa expresión es así, entonces nos quedaría 1 sobre n, 1 sobre 1 menos n, y a la n, z', más p, y, de momento lo vamos a dejar así como y, más q, y, n. Si dividimos entre y a la n y multiplicamos por 1 menos n, entonces esto me queda como z', y como z'. Entonces tengo este término, z', y voy a quitar este término de aquí. Entonces divido entre y a la n y multiplico por 1 menos n. 1 menos n, p, y a la 1 menos n. Igual a 1 menos n, porque multipliqué por 1 menos n, q. Q porque dividí entre y a la n y aquí está un y a la n, se cancela. Entonces y a la n menos 1 es z. Entonces la ecuación se transforma en z' más 1 menos n, 1 menos n, p, z igual a 1 menos 1 menos n, q. Y entonces vean que tengo una ecuación lineal para z. Y si es una ecuación lineal para z, pues z la obtengo de esta expresión. Y una vez que tengo z, regreso a esta forma, ¿no? A esta sustitución, y encuentro y en términos de z. Y listo. Entonces esta ecuación que puede parecer muy complicada, pues con esta sustitución se hace una transformación a una ecuación lineal para una variable diferente que nos permite resolver esta ecuación con un método conocido, está aquí, y después pues, regresamos a la función original recurriendo pues a la sustitución, ¿no? O sea, tomamos la forma, digamos, regresamos a la variable original utilizando la definición de esta nueva variable z en términos de la función original. Entonces, este es para el caso en donde tengan una ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces, pues vamos a resolver algunos problemas. Ya vimos el caso de de ecuaciones
que son separables, y de hecho vimos otra con esta ecuación que es separable, pero también vimos que si utilizábamos la forma, si las consideramos exactas, pues también daba la misma, el mismo resultado. Bueno, entonces aquí tenemos este problema. Esta es una ecuación diferencial ya en su forma diferencial. Y entonces, pues obviamente nos sugiere que chequemos si esto es una ecuación diferencial exacta o no. Y entonces tenemos que ver para que sea, podamos determinar si es o no una ecuación diferencial exacta, pues tiene que ser que la función que va multiplicando a dx, al tomarle la parcial con respecto a y, es igual a la parcial de la función que va con dy con respecto de x. Y entonces, si derivamos 2xy con respecto de y, pues nos queda, bueno, dejen hacerlo, parcial de con respecto a y de 2xy, es x, pues es igual a 2x, ¿no? Y la parcial bueno, pues aquí están, y la parcial de 1 más 2x más x cuadrado con respecto de x, pues también es lo mismo, ¿no? 2x. Entonces, como se cumple que la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x, y es igual a 2x, entonces concluimos que esta es una diferencial exacta. Y entonces podemos hacer, seguir este método, o este razonamiento que se hizo aquí, pues partimos de que la parcial podemos partir de esta ecuación 214 o podemos partir de la ecuación 215. Vamos a partir de la ecuación 214. Eso quiere decir que la parcial de g con respecto de x es igual a m. Parcial de g con respecto a x es igual a m. Entonces, esa es en donde quedó. Ese va a ser nuestro punto de partida. Que la parcial de la parcial de g con respecto de x es igual a m. ¿Ok? ¿Y cuánto vale m? Pues es 2xy. En nuestro desarrollo, como no sabíamos cuánto valía m, pues es simple, pues se quedaba como m y nada más. Entonces ahora integramos con respecto de x, que va a ser igual a la integral de lo que esté de este lado con respecto de x. Y lo que está de este lado, pues entonces nos queda x cuadrada por y más alguna función de y.
repito, en el desarrollo, mientras no se sepa qué cosa es m, pues quedaría la integral de n. Ahora derivamos, tomamos la parcial de g con respecto de y. Y entonces esto me queda x cuadrada más h'. Y esta parcial de g con respecto de y, pues es n. Y n aquí es 1 más x cuadrada. 1 más x cuadrada. Bueno, entonces, si regresamos a la derivación aquí, entonces ya integramos m, ¿no? Es esta. Es decir, ya encontramos, ya vamos aquí. No vamos aquí todavía. Vamos aquí. Entonces ahora derivamos con respecto de y. Y ya hicimos esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, sí, ya vamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar con respecto, integrar es hacer este paso. Integrar n menos este término que ya calculamos con respecto de y, que eso sería h. ¿Dónde quedó? Ok, entonces vamos aquí. Y vean ustedes, esto es muy sencillo porque aquí tenemos x cuadrada más h' más 1 más x cuadrada, y entonces cancelamos la x cuadrada, y lo que nos queda pues es esto que está aquí, justamente, que h' de y es igual a 1, y si h' de y es igual a 1, pues entonces al integrar me queda y más una constante de integración, que es lo que dice aquí. Y entonces, regresando a la expresión, ¿no? Ya no voy a subir a donde tenemos todo, pero ahí teníamos que g era la integral con respecto a x de m más una función de y la función de y ya la tenemos. Entonces g, que es una constante, va a ser igual a x cuadrada más y, x cuadrada y más y. Entonces es una constante, es otra constante, la sumamos y nos quedaría que x cuadrada y más y es igual a una constante. Una constante que se va a resolver cuando pongamos algunas condiciones. Y entonces de aquí, vean ustedes que en este caso, bueno, aquí tenemos una relación entre y y su variable independiente. Y en este caso, pues podemos resolver esa relación de tal manera que obtenemos una ecuación, una función explícita de la función y en términos de la variable x. En términos de la variable x. Ok, bueno, se acabó el tiempo. Pues hagan problemas de aquí al miércoles, pues hasta ecuaciones exactas y ecuaciones que se pueden obtener. Bueno, de hecho, pueden hacer ya de todas, porque ya nomás es integrar, o sea, los métodos aquí están los problemas resueltos. Los métodos son, hay que simplemente aplicarlos y no se pide que se inventen los métodos, ¿no?
sino nada más seguir la lógica de la solución para cada caso. Las más sencillas, pues obviamente son las de donde se pueden separar, ¿no? Hay separación de variables. El caso de las ecuaciones exactas, esta es la forma general de resolver la ecuación, pero ya en la práctica, pues se van haciendo estos pasos y se va simplificando el método porque vamos viendo qué cosa es cada cosa. Aquí pues es cuestión de encontrar la función integradora, ¿no? El factor integrante, y aplicar este método a la nueva ecuación. Las ecuaciones lineales pues, tienen una solución sencilla, ¿no? Nada más otra vez es cuestión de integrar. Siempre es una cuestión de integrar. El caso de las ecuaciones de Bernoulli, pues nos llevan a una ecuación lineal cuya solución ya conocemos o sabemos cómo obtenerla. Y en fin, eso es. Entonces, para el miércoles pues, revisamos ejercicios que ustedes hayan hecho. De cualquier manera, si se atora, pues aquí los discutimos, ¿no? Entre todos, pero son problemas donde la solución pues es aplicar alguno de los métodos bueno, identificar qué tipo de ecuación es y luego aplicar el método. Y de hecho, en el libro más extenso, pues yo creo que empiezan con cosas muy sencillas, ¿no? Como eso, primero identifique qué tipo de ecuaciones. Si es lineal, si es de Bernoulli, si es... Hasta las 6 te ponen problemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, esta es pura identificación. El 5 es exactas, me parece. Y el anterior eran las separables. Ok, bueno, pues capítulo sería muy bien, pues pues hagan de esos problemas y eh, cuando entremos a ver ecuaciones diferenciales lineales, aquí parece que son métodos y métodos y métodos. Es un poco la misma historia que en cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? Aprender a derivar y luego deriven, y parece un poco aburrido, ¿no? Pero ahí, y después se derivan, o se obtienen metodologías para resolver cosas, ¿no? Sí, cómo obtener, por ejemplo, en el caso de cálculo 2 integral, cómo obtener las superficies de algo, o, o con las derivadas obtener los máximos y mínimos, en fin. Y aquí parece en estos capítulos que estamos así como son métodos aburridos. Y en parte sí lo son, pero no es la parte importante de las ecuaciones diferenciales, sino la parte importante de las ecuaciones diferenciales es poder escribir una ecuación diferencial o poder plantear un problema de un fenómeno natural o que aparece en la industria o en la ingeniería o en la química, y decir la variable de interés se comporta de esta manera. Esa es realmente la parte importante, poder establecer una forma de describir una ecuación diferencial, una forma de describir un fenómeno. Resolverlo, esa es la parte fácil. Aunque parezca difícil, es la parte fácil porque hay metodologías, nomás es cuestión de buscarlo. Y si no la hay, pues hay solución numérica, que también es una metodología.
Entonces, resolverla es una parte que pudiera no ser de mucho, no muy atractivo, no es algo árido, no difícil, sino árido puede ser. El otro es la parte creativa, ver el fenómeno y poder escribir una ecuación diferencial o ponerlo en términos de una ecuación diferencial y después ya pelearse con el asunto si se puede o no resolver, pero tenemos que aprender las cuestiones básicas. Entonces, en alguno de los capítulos vamos a estar viendo modelos para sistemas físicos o químicos que van a ser también la base para entender, bueno, problemas sencillos, ¿no? Bien definidos, que se encuentra la solución, y pero que después sirven para entender otros fenómenos. Y los vamos a ir discutiendo. Ok, bueno, pues nos vemos entonces el miércoles. Y Doctor, no sé si tengan preguntas. yo sí, pero es respecto a las clases presenciales. Nos mandaron un mensaje que lo más probable es que el 14, pero que se están adecuando los espacios. La cuestión es, ¿sí creen que se vaya a resolver para el 14 o momentáneamente no se podrían impartir en el DUI las clases? Miren, el problema en el DUI tenemos o teníamos salones, pero si vamos a ocupar los salones en el Pedregal y vamos a ocupar salones en el DUI, como que estamos ocupando dobles salones. Y quizá ustedes sepan, la facultad tiene el problema de sus espacios que no los puede ocupar y entonces necesita también espacios en otros lugares. Entonces, pues no podemos estar nosotros ocupando dos dobles salones a la vez, ¿no? El asunto del Pedregal, pues como es un edificio también nuevo, y el dinero se acabó cuando se acabó de construir, pues ya no se pudo amueblar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por lo menos yo, que soy o de los que damos este tipo de cursos, matemáticas o física, pues generalmente no damos clase con proyector. A veces sí, cuando hay que pasar un video que es interesante o alguna cuestión por ahí, pero normalmente pues escribimos en el pizarrón y ahí se hacen las cosas. Pero hay otros cursos que usan el proyector. Entonces, para que esté completamente, y no podemos tomar ecuaciones diferenciales allá y las otras en línea, ¿no? Porque ¿a dónde lo toman? Entonces tienen que ser todos o ninguno. Pues cuando esté resuelto todo, pues es cuando vamos allá. Pero resolverlo no quiere decir construir el edificio, ¿no? Sino ponerle las bancas, ponerle que ya hay bancas por ahí, poner los pizarrones y proveer los proyectores para ver cómo se van a proyectar y cosas de estilo. Y ya se está trabajando en eso. Yo, para el 14, pues yo pensaría que estamos a 4, ¿verdad? Eso, eso es sería para el siguiente lunes, no sino el otro. Pues sí, yo no le vería mucho problema que estuviera listo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna otra. Bueno, pues pues diviértanse con las ecuaciones diferenciales.